trabalho dignifica, é assim que nos explica o perdão que nunca falha. É ou não é? Diz-te toda a verdade, é que só por dignidade no mundo ninguém quer. Bienvenidos a bordo. A otra semana difícil en la Argentina, anticipo de otra más difícil y de otras más difíciles que se van a venir. Posiblemente la semana pasada yo estaba nervioso por esta situación, por esta escalada que se está dando en el país, tanto en lo económico como en lo social y fundamentalmente en lo político. Y una muestra de esta dificultad, de esta porfía cada vez más complicada que hay entre los que ganaron las últimas PASO y el gobierno de Mauricio Macri está tomando una ebullición cada vez más fuerte. Esto se advirtió en el comunicado que Alberto Fernández, la señora Todesca, el señor Cafiero y el señor Nielsen emitieron después de haberse reunido con el Fondo Monetario Internacional, con una delegación. Todavía nadie sabe por qué el candidato presidencial participó de esa reunión. Pero sacaron un comunicado que es su voz de lo que ellos interpretaron que ocurrió, que es un comunicado de doble efecto. Le echa la culpa al fondo de lo que le pasa a la Argentina y le echa la culpa obviamente al gobierno de Macri. La tensión con el gobierno de Macri está cada vez más fuerte. ¿Por qué razón? Bueno, porque dicen que Macri traiciona, como diría Massa, y que traiciona y que viola ciertos acuerdos de cordialidad, por ejemplo, insistir con todo el tema de la corrupción en el gobierno de Cristina, uno de los detalles, o endosarles como campaña también el tema de Venezuela. Esto lo dicen como si Fernández y Cristina no hicieran campaña. Pero creo que hay que poner el punto sobre este comunicado en el sentido de que insinúa que si quiere explotar la Argentina, que si quiere ir al default, que vaya Macri, que no cuenten con Fernández o con los Fernández. Que si hay que emitir, que vayan a emitir Macri y compañía. Esto nos señala que los próximos 2 meses van a ser sumamente complejos en la Argentina y que va a costar una eternidad llegar al 27 de octubre, porque la decisión de las dos partes es acentuar esta crisis entre los dos partidos o entre los dos frentes que van a las elecciones del 27 de octubre. En ese medio, vamos a tener obviamente al dólar, entre otras cuestiones, siempre y cuando uno sepa el dólar, las reservas, en fin. Vamos a suspender esto para observar luego con uno de los invitados, un economista, qué es lo que está pasando en esta suerte de propuesta o comunicado malvinero que ha sacado Alberto Fernández y algunos de sus asesores económicos y la realidad financiera y económica del país, con un candidato a presidente que en una semana, en menos de 5 días, primero dijo que el dólar a 60 estaba bien y hace 48 horas dijo que el dólar a 51 estaba bien. Está hablando quizá demasiado Alberto Fernández y sobre temas en los cuales no es demasiado versado. Y como diría su asesor Álvarez Agis, uno se ha pasado la vida estudiando en la universidad, ha pasado un montón de tiempo cursando materias, años, etcétera, para que después venga cualquier, obviamente no se refería a Fernández, pero venga cualquier gil que tiene apenas un lustre de economía y hable como si fuera un experto. Voy a suspender ahí para pasar un video, porque sobre esta crisis que está atravesando la Argentina, que está espiralizándose en la Argentina, hubo alguien que en este programa, la semana pasada, hizo una observación para explicar que nada es tan complejo ni tan difícil como para que la gente que no sea demasiado mediocre
no la pueda resolver. Porque inclusive si uno mira los vencimientos que tiene la Argentina el año próximo, son casi insignificantes. Pero escuchemos y veamos lo que nos dijo el filósofo Tomás Abraham sobre el problema de la Argentina. Este fraude que se llama las PASO, porque es un fraude, impide decisiones. El que está gobernando no tiene autoridad ahora. Y el que tiene autoridad no tiene ninguna responsabilidad ejecutiva. Entonces, vacío de poder, bastante parecido. El país, mientras no tenga estas tres cosas, mirá qué simple que es: seguridad jurídica, equilibrio fiscal y competitividad para poder vender los productos argentinos afuera con valor agregado, acá el país no va a crecer nunca hasta que no tenga esas tres cosas aceitadas. Cortemos un poco con este clima de penumbra, casi mortuorio que hay en la Argentina, y voy a dar un dato simpático. Ustedes saben que Fernández, el ganador de la última elección, está en pareja, o está con una mujer que se llama Fabiola Yáñez, que es actriz o cultivaba también cierto trabajo relacionado al mundo del derecho, que tiene una característica: es mucho más simpatizante e hincha de un equipo de fútbol que lo que es el propio Fernández. Que Fernández, como ustedes saben, aparte de jugar como arquero en el equipo de Néstor Kirchner, porque llevaba la pelota, entonces lo dejaban jugar, era bastante hincha de Argentinos Juniors. Club que lamentablemente no ha tenido las performances que uno siempre desearía. Pero la mujer, Fabiola, es una gran hincha de Racing. Pero es tan hincha de Racing que es de las mujeres que van solas a la cancha a ver a su club, al club de sus amores. En fin, un detalle. Quiero mencionar, sí, una cuestión vinculada con el asesor del gobierno, el sempiterno asesor del gobierno ecuatoriano, Jaime Durán Bárbara, simpatiquísimo, con ese estilo mexicano, especialista presuntamente en, no sé si en ganar elecciones, porque ahora parece que no está tan especializado en eso, después de las últimas PASO, que ha informado la conveniencia de que en la Argentina haya un acuerdo político, de que Macri y Fernández se pongan de acuerdo. Se pasó durante 4 años alimentando la grieta, profundizándola, generando la aparición de los dos mayores extremos en la vida política argentina y naturalmente alimentando y cobrando por esa alimentación del Estado, para decirnos ahora, después que perdieron, que lo que hay que hacer es un acuerdo político. Y que Macri y Fernández tienen, Macri, Fernández y Cristina, no hay que olvidarse de Cristina, tienen que acordar. Raro este país, donde se siguen cruzando amenazas, por ejemplo, presuntamente de gente allegada a Macri, amenazando, intimidando a la fiscal que está en el caso del Correo y que no quiere reconocer, quizá como corresponde, que la familia Macri va a pagar lo que la familia Macri quiere pagar sobre el tema del Correo. Y ella dice, sostiene y afirma que tiene que pagar mucho más. Proceso en el cual aparte hay algunas personas complicadas, aparte de la propia familia. Bueno, ella ha revelado que la están presionando. Y simultáneamente, fíjense a quién presionan del otro lado, a la señora Graciela Fernández Meijide, que tiene un programa de televisión, pero que no lo puede hacer, porque una banda atribuible al sindicato de la televisión no le permite hacer el programa. Veamos lo que dijo ella al respecto en lo de Mirta Legrand. Fantástico tu programa, Graciela, ¿eh? Lo veo, ¿eh? Gracias, estamos con problemas. ¿De qué tipo? Yo grabo los días martes. Empezó a haber paros con el grito de volveremos, volveremos. Sí. ¿Pero no grabas más? Sí, pero... Es un muy buen programa, ¿Por qué no le Graciela? preguntas al sindicato?
Bueno, no es el sindicato, o es el sindicato dominado por gente un poco intolerante, confiada en que vamos a volver, y le impiden hacer el programa. Como verán, de los dos lados hay gente intolerante, para decirlo de algún modo. Voy a pasar a otro capítulo, más bien simpático, que estuvo relacionado con el aniversario de la Convención Constituyente del 94, que estableció la Constitución que hoy nos rige. No vamos a entrar en ese capítulo, se reunieron muchos de los que participaron, han muerto unos cuantos de todo ese núcleo, algunas figuras bastante conocidas del país asistieron ahí, que participaron en esa convención. No fue feliz lo del gobierno, en el sentido de que finalmente le dieron una medallita que parece una ficha de póker, sin nombre además, de cobre y alguna pintura de oro, bastante mal organizado, y con la presencia del presidente de la Nación a última hora, donde hizo alguna referencia a la constituyente y no saludó a nadie. No le dio la mano a exministros, a exlegisladores, obviamente, a gente de su propio partido, pero bueno, son las contingencias de estas situaciones particulares, donde todos estaban contentos porque se volvían a ver y donde se olvidaban viejos rencores o peleas que han tenido en estos últimos 25 años. Entre ellas, una figura sobresaliente, porque hubo dos mujeres en la Constitución del 94 que participaron activamente, fueron las estrellas. Una, Cristina de Kirchner, que en este caso no asistió porque seguramente no hubiera tenido ganas de ir, pero tenía una excusa, estaba en Cuba. Pero sí asistió Elisa Carrió, con una novedad, una fantástica novedad, porque estaba sonriente, espléndida, como diría ella, de sí mismo, y felicitando, abrazándose, jaraneando con muchos de los que son sus adversarios políticos, pero la novedad de que su cambio hasta físico, ella se lo atribuye a que se cambió la sangre, se ozonizó, se oxigenó la sangre. Sabrá Dios qué proceso le han hecho, pero ella está muy reconfortada con esa nueva situación de cambiarle la sangre. Para algunos es una mitología eso de que el cambio de sangre sirve para algo, más bien una suerte de cazabobos, pero bueno, si a ella le va bien, es importante. En el fútbol también se ejerció ese tema, más que del cambio de sangre, de quitarle sangre a los jugadores después de un partido, conservarla durante 4 o 5 días y aplicársela de nuevo cuando tenían otro partido. Algunos pensaban que eso era un mecanismo de estimulación y que perdían partidos justamente por eso. Pero bueno, suspendamos ahí, pasemos a algo que en general casi nadie comenta. Acá hay una pérdida patrimonial de las empresas argentinas, de los argentinos en general, de algunos en particular. Tenemos una inflación galopante, tenemos el problema y las devaluaciones del dólar. Y los que nunca hablan son los dirigentes sindicales, como si esto no le pasara a los trabajadores. ¿Y qué es lo que pasa con los dirigentes sindicales? No dicen ni hacen nada. ¿Por qué? Porque no quieren mover las aguas, porque intuyen, olfatean algo que uno está diciendo hace rato. La Argentina puede tener una crisis muy complicada y semejante a las del 2001. Como ellos son cuidadosos, por el momento se han comprometido con Alberto Fernández a una reunión en septiembre y quizá a firmar algún papelito con Fernández para esa fecha. La CGT de Daer. Moyano apoya, pero no con ese núcleo, porque en la CGT de Daer no lo admiten a Moyano, porque Moyano viene con los trabajadores estatales, entre otros. Ahí
ese conflicto se mantiene. Y mientras tanto, a Fernández, ¿quién lo apoya? Bueno, lo apoya el jefe de los porteros, de los encargados de los edificios, Santa María. Más que apoyarlo, es de su núcleo, es del corazón de Fernández. Fernández ya lo tenía a Santa María en la época que era jefe de gabinete. Casi más importante que Albistur era en aquellos tiempos. Y ahora también, porque creo que Santa María es más importante que Albistur en otro tipo de, digamos, de situaciones. Más fuerte, más poderoso. Albistur es más amigo, quizá. Voy a suspender porque se me acabaron las hojas. Les quiero avisar quiénes van a estar en este programa. El principal, no el principal invitado, el primer invitado es Juan Bautista Jofre. Está ahí. Lo ven ustedes. El segundo invitado es el exministro de Trabajo, dirigente radical, importante dirigente radical, una persona a la cual quizá los argentinos aprendieron a querer después que perdió las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Me estoy refiriendo a Juan Manuel Casella. Y por último, alguien que tenemos un video a propósito de eso, que es una suerte de perla de hace unos años, que nos va a hablar sobre qué va a hacer Fernández, doble Fernández, Alberto y Cristina, con la economía. Pero antes, Agustín Monteverde nos va a tener que explicar cómo vamos a atravesar estos 2 meses que faltan para el 27 de octubre. Sin la ayuda del fondo o con la ayuda del fondo. Con la ayuda de Trump o sin la ayuda de Trump. Porque parece que Trump no atiende el teléfono. Y además no hay un secretario o una secretaria dedicada a las cuestiones de América Latina por parte del gobierno de los Estados Unidos. O sea que tampoco hay un canal para llegar. Como tampoco opera la Embajada de Estados Unidos en la Argentina, que como ustedes saben, en estos momentos es casi inexistente. No es lo único que falta. Tampoco hay con quién comunicarse en la titularidad del Fondo Monetario Internacional. Creo que sobre eso, sobre la falta de un plan, sobre la falta de un ministro y sobre lo que van a hacer y esta crisis brutal que tenemos encima, nos hablará Monteverde. En un minuto vamos a empezar el programa. Gracias. Acá con el herido Juan Bautista Jofre, que me parece que se agarró a las trompadas con la delegación del fondo, y le ha ido bastante bien porque son como 4 los que vinieron, así que él solo. Quería preguntarte, vos los tenías perdido a Alberto Fernández, ¿no? ¿Cómo es esto que de pronto este hombre es capaz, según en ciertas encuestas, de sacar más votos que Perón y que Cristina? ¿Por qué me preguntás si lo tenía perdido? Digo, porque uno no lo tenía, digamos, en la pantalla como una posibilidad. Yo siempre he tenido un gran respeto por él. Bueno, el respeto es una cosa, la cuestión es de ahí a ser no quiere decir presidente. que lo vaya a votar, pero yo no le tengo temor a Alberto Fernández, le tengo temor a la gente que tiene alrededor, gente muy loca. Si va Alberto Fernández y después me sale Grabois con una catarata de insultos en nombre del Papa o... En nombre del padre, porque el padre también era así. Amparándose en el paraguas de su amistad con el Papa. No me sorprende que Alberto Fernández sea lo que está mostrando. Es un tipo que tiene experiencia política, tiene muchos años de eso. ¿Que hablaba tanto también? No. Hablaba mucho. En los últimos años ha hablado mucho. Ha logrado estar donde está, es candidato a presidente. Yo no lo creo, pero tengo derecho a decírtelo, tengo la obligación de decírtelo. Hay quienes sostienen que ese el reencuentro entre Alberto Fernández y Cristina se hizo gracias a una suerte de mediación del Papa Francisco. Lo vemos, creo que estabas en ese almuerzo cuando una persona autorizada lo dijo, pero... Yo ya, por suerte, con la edad que tengo no me acuerdo de nada. Bueno, entonces ese es el mismo Alberto que de a poco va imprimiendo un sello. Por eso yo no creo en todas esas listas que están dando de gabinete futuro, de embajadores futuro,
Porque yo no sé qué país va a encontrar Alberto Fernández, vos lo estás más o menos Bueno, eso es diciendo. lo que dice Alberto Fernández, pero esencialmente, ¿lo votaron a él o la votaron a ella? Votaron a los dos. Hay un núcleo muy duro que vota a Cristina y después esa cosa que tiene Alberto Fernández y de la cual Cristina no se puede hacer cargo es el de atraer dirigentes políticos del peronismo, los gobernadores, y que eso es una tarea de Alberto, y de salir a la televisión y explicar el pensamiento de él y de la vicepresidenta. Ahora, hay ciertas cosas que yo le diría a Alberto Fernández que las explique mejor. Si es él el que sostiene eso o es su entorno y la vicepresidenta. Por ejemplo, el caso Venezuela. Te lo explico por qué, Roberto. No, porque yo quería... hace unos días Alberto Fernández fue a visitar a Mujica. Sí. Y Mujica hoy, si lo lees en Infobae, sostiene que el gobierno de Maduro es un gobierno autoritario. Es lo mismo que sostiene Alberto Fernández. Y es un gobierno autoritario, pero... Lo que se niega a Alberto Fernández es aceptar, es una cuestión casi No, le semántica, explica, que sea una dictadura. Es una dictadura. Bueno, él dice que no es una dictadura porque lo eligió la gente. Bueno, lo que hay ahí es devino una en un- legitimidad de origen, que la tenía Adolfo Hitler en enero del 33. Después hay una legitimidad que debe ser de gestión, que Hitler no la cumplió. Y tampoco Chávez. El Chávez que va a la campaña electoral es un tartufo, un mentiroso, porque él tenía contacto con la guerrilla venezolana desde el año 82. Eso en Argentina no se sabe, Alberto tampoco lo sabe. Y además están hablando de un país que no es un país, Roberto, es una colonia. Venezuela es una colonia cubana, donde todo el alma del manejo del Estado está en manos de cubanos. Y no te quiero explicar mucho porque yo sé que a vos estas cosas te aburren. Pero hay un señor que No, se a mí llamaba lo que- Laje. A mí lo que me sorprende de Venezuela es que es un país que hoy, primero que la moneda corriente ya es el dólar, y que además tiene inflación en dólares, que es una especie de misterio de la economía. Pero la verdad, lo de Venezuela me parece que es parte también de una situación de campaña, porque creo que Fernández tiene dos problemas. Uno es explicar Venezuela y el otro es explicar la situación judicial que envuelve a Cristina de Kirchner y a la mayor parte de la gente vinculada a Cristina de Kirchner, algunos que están presos y otros que están en situación digamos, de litigio judicial. No, y algunos que están todavía, no sé si están adentro, pero algunos están adentro que tienen una relación muy particular con el pasado de Venezuela. Que hicieron negocios con Venezuela, negocios espurios con Venezuela. Y eso va a saltar en algún momento, algún día va a saltar. Bueno, Pero vos me cambiaste la conversación. Sí, porque vos querías hablar mucho de Maracaibo y todo eso. No quiero hablar tanto de Venezuela, pero me preocupa mucho, porque el gobierno de Macri ha hecho de Venezuela un grito de campaña. Entonces, señor Fernández, explique mejor eso, porque si no, Macri va a crear ahí una sombra que a lo mejor usted no tiene responsabilidad. Cristina sí, porque Cristina... Perdón, cuando Fernández era jefe de gabinete ocurrió el episodio de Uberti y de Antonini claro, Wilson. de Antonini Wilson. Así que algo conoce del tema de Venezuela. Sí, pero Antonini Wilson ahí... No sé si Alberto Fernández estaba al tanto de eso, pero si querés cambiarme de tema, porque la verdad es que... Bueno, ¿hay un dilema entre Cristina de Kirchner y Fernández? Ese es el gran interrogante para el futuro. Porque la verdad... Si es Alberto Fernández un presidente con personalidad, carácter, o es un Urrutia. Bueno, personalidad... Urrutia era el número 2, el presidente, y Fidel Castro estaba atrás. Está el bien. que manejaba todo era Fidel Castro o Kerensky. Yo quiero O creer que... Dorticós. ¿Cómo? O Dorticós. O Dorticós, sí, Dorticós. Pero mejor no hablemos ni de Dorticós ni de Urrutia porque no son presidentes constitucionales. Exacto. Llegaron con el dedazo y, en todo caso, Canel también es su presidente democrático. Sí, porque sí. hay elecciones. Pero
ese es el gran problema, y si, te lo he dicho, si es verdaderamente el pensamiento de Alberto y él va a poder imponer un estilo, o es Cristina que está atrás, que es la que, en cierta manera, tiene la liaison con los cubanos. ¿Por lo de la hija o por otras razones? No, ella siempre tuvo una cuestión particular con los cubanos, y además tiene ahora esta situación con la hija que está allá. Ahora, Fernández... Ahora, nunca te olvides que Maduro Sí. está donde está por los cubanos. Nunca te olvides de eso. Es un pedido expreso de La Habana a Chávez antes de morir. Y nunca te olvides, para aquellos que no lo conocen, que hay una sala de situación en el Palacio Miraflores y una sala de situación en La Habana a tiempo real y completo. Las órdenes vienen de ahí. Entonces, eso no es un país. No me vengan a hablar de, como gritan los muchachos de la cámpora, patria sí, colonia no, pues están respaldando la colonia cubana de Venezuela. Y no hablemos más. Ahora, no, pero de Venezuela hay un elemento bastante importante porque tiene que ver con esto del Fondo Monetario hoy y la discusión con Alberto Fernández en particular, que le ha echado las responsabilidades de que las desgracias económicas argentinas son parte del Fondo Monetario, por lo menos en el comunicado, y en la influencia que ha tenido Trump con el fondo para que le facilitaran créditos a la Argentina. Si Alberto Fernández está en una situación, digamos, de hostilidad con el fondo y en alguna medida tiene una interpretación más benigna sobre lo que ocurre en Venezuela que la que tiene obviamente Macri, también está en conflicto con Trump. Claro que está en conflicto con Trump. Alberto Fernández tiene un conflicto con Trump. Entonces el fondo va a tener un conflicto con Fernández, el Fondo Monetario Tiene un conflicto con Internacional. Trump porque Trump tiene esa obsesión por la victoria de Macri. Está muy relacionado con la posible victoria de Macri. Está comprometida la palabra. Bueno, en realidad ya con la derrota. ¿Viste el silencio de él? El silencio de Trump sobre... Sí, sí. Bueno, está en Tenía silencio razón desde hace otro mucho día tiempo. Tomás Abraham cuando dice que acá hay una suerte de vacío de poder. Gran razón tiene él. Y tenía gran razón al decir lo que eran estas pasos. Y ha creado una situación que a lo mejor hubiera sido sorpresiva en octubre. Ya no va a ser. Quizás es muy posible que Alberto Fernández tenga más votos que en las pasos. Sin duda, y además que tenga más votos que Perón y que Cristina. Ahora, lo curioso es que siendo un operador político, no un dirigente, una persona que no tiene territorio, que no ha tenido votos propios, No que tiene fue partido. elegido porque iba colado en una lista, de repente puede ser presidente de la nación y con más cantidad de votos que las que sacó Perón. Es un hecho de una Perón, si no me argentinada. equivoco, sacó el 61 en el 73. Llegar hasta el 61 va a costar. Le va a costar llegar. Sí. Pero por ahí saca más que la propia Cristina. Sí, que la propia Cristina va a tener. Porque además tiene Alberto Fernández un estilo diferente, distinto, es menos confrontativo. Y hoy hay un comunicado que no sé cómo va a repercutir mañana en los mercados, ¿no? Bueno, pero los mercados está insinuando la posibilidad de un default casi inmediato o de un default medianamente inminente. Y creo que frente a eso la Argentina o el gobierno de Macri sospecho que va a operar absolutamente en contra, pero creo que ninguno de los dos sabe manejar estas historias que hay dentro del mercado financiero del mundo. Estas historias que hay dentro de la política argentina, de gente que se pasó 4 años gritando contra Alberto Fernández y Cristina Kirchner y hoy está haciendo de liaison entre un poderoso diario y Alberto Fernández, donde comen juntos. Hubo un cierto cambio de palabras muy duras en esa comida. Y este hombre hace poco era candidato de Roberto Labaña. Es medio misterioso lo que estás diciendo si no le pones nombres y apellidos. Julio Bárbaro. ¿Eh? Entonces, no Estaba sé. con Labaña.
Sí, ahora no, ahora explicó por qué votó por Alberto Fernández. Es divino Julio Bárbaro, porque desde que yo conozco, desde el 77 a la fecha, ha estado prácticamente con todos los gobiernos. Bueno, eso revela pero una conducta. Digamos que en, Sí, en nuestra profesión también. Hubo un famoso ministro, Andreotti, en Italia, que tuvo 40 años en el poder. Por ahí, Julio, es eso. Lo sabe hacer, lo sabe explicar. Tendría que dar clases de cómo se adapta uno a las situaciones. Cuando estamos hablando de tantas cosas al mismo tiempo. Sí, y además como consagrando que Alberto Fernández va a ganar las elecciones del 27 de octubre, y todavía faltan 2 meses, pero en el gobierno me parece que hay como una actitud diferente a partir del sábado pasado con la manifestación. Lo que pasa es que esa actitud la explican de una manera que es vergonzosa, realmente vergonzosa. Hoy estaba escuchando al ministro de Educación, que pasará la historia y será olvidado, ya ni recuerdo su nombre, de hoy estaba al lado de Patricia Bullrich, diciendo que habían desatendido a la clase media y que habían sentido el rigor y la palabra. Bueno, ahora, dice la heladera vacía, dice sí, Durán Barba. Y sí, con toda la heladera vacía, bueno. Lo del sábado fue realmente importante porque alguna gente se animó a salir a la calle para respaldar a Macri. Y ahí se vio bien cuál era el público que concurrió a la Plaza de Mayo. Gente mayor, poca juventud. A mí me gusta mucho ver a la juventud en las manifestaciones políticas, porque hay un motor, es además una visión de futuro la que ellos expresan, pero no estaba. Pero igual es muy valioso. No hubo camión, no hubo colectivo, como decían, tampoco aliciente, ni plata, pero salió, la gente salió. Entendió lo que decía Campanella y bueno, salieron. Ahora, ¿cuánta gente había en la Plaza de Mayo? No tengo idea. 40.000 personas. No sé, y 50.000. si hay 100.000 es lo mismo. No, te lo hacen. Ya no se modifica pero en un mismo te país. hace eso en una cancha de River o en una cancha de Racing. Sí, no lo hicieron. Tampoco, pero con colectivos. Tampoco con entran colectivos. 100.000 personas ahí. ¿Eh? Tampoco entran 100.000 personas. No ahí. entran 100.000 personas, entran 60, ¿no? Por eso, ya el tema de las movilizaciones, por lo menos. Pero es una movilización importante en una época en donde ya la gente no se lanza a la calle. Hoy en día las campañas se hacen por televisión, por lo menos en Argentina. No así en Estados Unidos, donde no hay colectivo. La gente va a las convenciones, a los actos que no son tan grandes ni multitudinarios. Tienen sus propios intereses para ir a Los esas grandes convenciones. actos y multitudinarios se terminaron en el año 89. Nada más. Con la campaña de Angelos contra Menem. Y había ayuda partidaria, había estructura del partido. Acá no hay partido en el gobierno de Macri, no hay partido, no hay estructura que mueva gente, que invite, que convoque, que entusiasme. Tampoco pareció en Entonces todo había este una tiempo cosa que le ahí de interesaba. clima como de country. Estaba él con ella y se abrazaban y sonreían, sacaban fotos. Que es donde Pero siguen sin comprender el clima de lo que debe ser un presidente de arriba, y nada menos que arriba de ese balcón, ¿no? Ese balcón, donde alguna vez bailó con Sí, banda. claro. O el clima que había los días pasados, donde estaban los muchachos que entraban a jugar al fútbol y se estaba decidiendo quién era el ministro de Economía. Son estilos distintos a los cuales vos y yo hemos estado habituados a ver. Nos han acostumbrado a eso. No sé. Yo creo que Alberto Fernández esas cosas no lo va a hacer. Hay una curiosidad que veo en la gente que está con Alberto Fernández en lo que sería parte de su círculo rojo y que estaba de manifiesto en las personas que hoy se entrevistaron con la delegación del fondo. Estaba él y Nielsen, que son 2 personas de 60 años. Y después estaba el nieto de Cafiero, unos cuarentones, el nieto de Cafiero y la hija de Todesca.
Ahora, eso si lo trasladás al núcleo que lo rodea a Fernández, y uno encuentra ahí a los que eran sus socios, esta mujer, la rubia, la abogada, que vos te debes acordar mejor el nombre que yo. No tengo ni idea. No tenés idea. Nunca seguí atentamente. Bueno, estaba asociado con Iribarne, que fue responsable de justicia. Eran los tres socios. Está bien, pero Alberto Iribarne no está más hoy en día. Sí, no está al lado de Alberto Fernández. No parece. Sí, está, por favor, está en el núcleo principal. Después hay otros también de esa edad, digamos, pero también viene un salto de gente de 40 años, que es el núcleo de lo que se llaman parte del grupo Callao, y no vamos a entrar en detalles quiénes son. Pero ¿cuál es esa diferencia en que falta como una generación entre esos de Alberto Fernández de antes y los Alberto Fernández de ahora? Bueno, pues pasa que Alberto Fernández hoy es, digamos, el líder. Y ha tomado contacto con una generación en estos últimos años de muchachos que tienen algún tipo de experiencia de 40 a 45 años, ¿no? Sí, no hay tanta digamos. diferencia de edad. No hubiera sido posible con el macrismo haber llegado a una situación tan importante por edad. Macri te descartaba por edad y después por pasado partidario. Entonces mucha gente se quedó afuera. Juan, ¿cuál es la designación más importante que vos crees que va a tener que tener Alberto Fernández en el caso que sea presidente? ¿Cuál es el cargo importante? ¿El ministro de Economía? ¿El jefe de lo Todo que se es llama la importante. AFI? Si llega a ganar, va a asumir en un país en una situación dramática. Te diría que hay tres para mí, ¿no? Ministro de Economía, es el plan. Ministro de Interior, es la relación con el Parlamento, con los partidos de la oposición, y el canciller. Es muy importante. Veo que tu vieja profesión de jefe de la CIDE no la contemplás. No. ¿No? ¿Para qué? No, hablo de esa Argentina que tiene que salir a la calle. El jefe de la CIDE, ¿qué quiere que te diga, Roberto? Bueno, tiene poder, plata, Bueno, influencia, dueño de la justicia, ¿te parece poco? No. No en Vamos tu a hablar de la época. Argentina oficial, no de la oscuridad. El canciller es un tipo muy importante y diría yo que cuanto más experiencia tenga en la materia, mejor, porque llega rápido a esa Cancillería que debería por lo menos conocerla y no traer a un personaje de afuera como fue Mancorra. Ah, está bien. Fue muy triste Mancorra. Juan, Carolina y yo agradecidos por el vino. bueno, porque Brindaremos estamos por acá, vos. te voy a dar también el Esto no. marcador y el angelito, Te digo por qué, Roberto. porque estás en contra de la iglesia. No gastes, hermano, porque yo ya la tengo. Bueno. Me parece muy linda, además, que es mejor que la reciba acá Chicasela, que debe estar por acá. Ahí está. Justamente estamos anunciando la presencia de Juan Manuel Casela, una voz radical, si quieren escucharla, Sí. presuntamente afín a este gobierno, y puntualizo la palabra presuntamente. Pero eso lo va a aclarar él. Te agradezco, Juan. Mejor que yo no haya hablado de radicalismo para no... No ofenderlo a Casela. No ofenderlo no, porque Casela va a hacer cosas más importantes que yo. Bueno, gracias. Y a ustedes en un minuto con Juan Manuel Casela. Gracias. Claro. Bueno, acá estábamos criticando, como si fuéramos dos señoras gordas y viejas. Sonemos viejos, no, gordos también. Bueno, cambiemos de tema. Escúchame, se pasan empresarios, se pasa Galperín, Sigman, Clarín, no hablemos de los sindicalistas, no hablemos de otras actividades que con este triunfo de los Fernández en las PASO se pasan. ¿Y los radicales no se pasan? Bueno, yo tengo una situación particular. Vamos. ¿A cuánto te pasás? ¿Cuál es el precio? Al contrario. Yo digo, si tuviera que describirme, diría que estoy instalado en lo que fue. En este sentido, no en el pasado, sino en lo que el radicalismo fue, hasta el acuerdo de Gualeguaychú. Me parece que en ese sentido... ¿Vos rompiste ahí? Yo no rompí, acaté, porque fuimos a una convención que fue normal, que no tuvo trampas y que resolvió determinada cosa. Cuando uno participa de un proceso de toma de decisión, tiene que acatar. Pero acatar no significa compartir.
y por lo tanto soy una actitud crítica que mantengo hasta el presente. Creo que cada vez con más aciertos desde el punto de vista estratégico, me parece a mí. En ese aspecto, como un poco como Ricardo Alfonsín. Como Ricardo Alfonsín, como Federico Storani, como Sapia. Ahora, ¿cuál es la naturaleza, después entramos en los temas más calientes, pero de un partido que, por ejemplo, cuando aparece Perón, la gente de Forja, Jaureche, Mansi, Quijano mismo, es como que se acoplan a ese movimiento, digamos, filoestatista. Ahora, después es un cambio muy radical que se da al pasarse a una organización política que presume de ser liberal y que creo que no lo es. ¿Qué es lo que pasó para que se le modificara tanta la cabeza? ¿El poder? Bueno, el argumento manifestado en Gualeguaychú fue la necesidad de detener la continuidad del populismo autoritario y corrupto. Había que juntarse para alcanzar ese objetivo. Pero el problema consiste en que después de alcanzar ese objetivo, eso se alcanzó el 10 de diciembre del 15, a partir del otro día había que gobernar. Y ahí aparecen las contradicciones. Primera contradicción, no hay una coalición de gobierno, nunca hubo una coalición de gobierno. Siempre hubo un pro-gobernando y un radicalismo acompañando silenciosamente. Bueno, digamos que hay mucha gente que tuvo cargos, que tiene cargos públicos todavía. Sí, carguitos, incluso... Bueno, algunos ministros. Sí, pero una cosa es tener un cargo con la capacidad de decisión y otra cosa es tener un cargo para acompañar. Y yo creo que la mayor parte de los radicales que tienen cargos públicos lo tienen para acompañar, salvo aquellos que son de elección popular, como los diputados nacionales y senadores. Pero los que han sido designados, fueron designados en primer lugar por el presidente de la República, no por el partido. Cuando hay una coalición, el partido integrante de la coalición ofrece nombres. Eso es lo que funciona habitualmente en Europa. Acá no sucedió así. Macri eligió él personalmente a los radicales que quería integrar al gabinete. Y en segundo lugar, esos radicales que integraron al gabinete efectivamente, o otros cargos de jerarquía, nunca tuvieron participación en las decisiones. Bueno, Aguad, pobrecito, está casi al borde de participar en exacto, hasta de privarse de la libertad. Por lo tanto, creo que lo primero que debemos decir es que la coalición nunca pasó de ser una coalición electoral. En algún momento llegó a ser una coalición parlamentaria, en algún momento, pero nunca fue una coalición de gobierno. Y en segundo lugar, me parece que producido el resultado electoral del 11 de agosto, que me parece determinante. No voy a decir definitivo absolutamente, porque sí es... Porque es política. Porque es política y porque además la opinión pública argentina ha demostrado ser muy voluble en cortos plazos. Pero de cualquier manera digo que es muy difícil recuperarse de este resultado. Ahí va a haber gente que seguramente sostendrá que la coalición debe continuar para ejercer la oposición. Y ahí aparecen los segundos, la segunda parte del razonamiento. Hay incompatibilidad, esta incompatibilidad que acaba de mencionar. Un partido que viene de lo que podemos denominar genéricamente socialdemocracia en términos muy amplios, asociado con un partido que es conservador en términos muy amplios. Por lo tanto, hay una contradicción en cuanto a la visión de la sociedad, la visión del mundo, la visión de la realidad argentina. Bueno, me estás planteando la partida de un sector del radicalismo, digamos, de la alianza con Macri y Carrió. Yo creo que la alianza, tal como existió hasta ahora, está agotada. Creo que va a ser muy difícil sostenerla. Creo que nunca ha pasado de ser una coalición electoral y cuando tuvo que actuar como coalición electoral perdió las elecciones. En ese caso también estás mencionando al caso de Lustó con Rodríguez Larreta. Claro, yo ahí tengo mi reserva, creo que Lustó debió haber evitado ese acuerdo. A mí me parece, yo intuyo, no lo sé, que el acuerdo con Rodríguez Larreta tiene la intención de apuntar hacia el 2023 con Rodríguez Larreta candidato a presidente y Lustó candidato a jefe de gobierno. Me parece que esa es la estrategia. Digamos una estrategia electoral. Más que, digamos, de identificación política. Efectivamente, es decir, seguimos con la moda actual de la política argentina, que es competir por cargos y no por ideas. Ahora, perdóname, también es cierto que yo no sé lo que es la coalición de los Fernández, porque no me cierra Nielsen con De Petri, no me cierran otros economistas y algunos hombres cercanos a Alberto Fernández con el universo de lo que se dice que es el hijo de Cristina de Kirchner. En consecuencia, creo que no es una condición solo esta especie de falta de identificación política o ideológica,
no solo es privativa del radicalismo, del PRO y de Carrió, sino también del otro sector. ¿No es que ha cambiado el...? No, que hay un problema del sistema político argentino. El sistema político argentino se caracteriza por la individualización, la aparición de dirigentes individuales que se convierten en protagonistas centrales. Es la democracia de candidatos y no la democracia de partidos. Y en segundo lugar, por la tendencia a la dispersión. A la separación sin razones de fondo. Entonces hay un sistema político trabajado por individualismo y la dispersión y un peronismo que tiene una enorme capacidad plástica. Eso es histórico en el peronismo. Sí. Por eso es peronista Menem y es peronista Néstor Kirchner, que por lo menos en el discurso este último estaban las antípodas ideológicas de Menem. En la última parte. En la última parte. Cuando Menem era presidente era el mejor presidente de la historia argentina. ¿No es Exacto. cierto? Bueno, pasa lo mismo con Fernández y Cristina. Exacto. En determinado momento eran como idílicos, después se puso totalmente en contra y ahora está explicando que no se va a pelear nunca más con ella. Eso es lo que yo denomino plasticidad, que es una virtud hasta cierto punto. Me parece que el peronismo ha desarrollado una gran capacidad para buscar el poder como objetivo central. Yo tengo una amiga, muy amiga mía, que me dice que los peronistas no son leales con nadie. Yo le digo, son leales y son leales con el mismo, siempre con el mismo, con el que tiene el poder. Son siempre leales con el que tiene el poder. En este momento, Cristina ha decidido, me parece que inteligentemente, ceder la primera plana. La representación. Porque percibió que tenía un techo electoral que no iba a poder romper y entonces con Alberto Fernández logra romperlo. Después vamos a ver qué pasa, porque las personalidades no cambian. Y por lo tanto Cristina tiene una vocación de poder, no digo arbitrario, pero sí dominante, que difícilmente olvide cuando sea vicepresidenta. Ahora, en este caso hay algo que es algo sorprendente lo de ella, ¿no? Porque ella, evidentemente, ella es la que capturó a la mayoría de la gente que votó por los Fernández. Ella es como Irigoyen, no habla. ¿No? Puede ser la mudita. Antes hablaba mucho, pero ahora ya no habla más. No recibe gente o recibe nada más que algunas personas que elige y a los que recibe, digamos que es como directora de colegio de la vieja época, que si tuviera un puntero les pega en los dedos. ¿Cómo es este fenómeno, digamos, este atractivo que además seduce a los jóvenes? Bueno, eso es una cosa que no termino de explicarme. En primer lugar, el silencio actual de Cristina es un silencio táctico. Por el contrario, ella se considera una gran retórica, con una gran capacidad dialéctica. Se ve a sí misma en el espejo como una mujer con mucha capacidad para convencer a los demás. Convengamos que de su universo... La ha ejercido. Por eso en su discurso repetía que se le elogiaba porque leía sin tener el papelito, esas cosas, ¿no es cierto? De manera que hay un retroceso táctico. Reitero que me parece que el argumento es que no podía superar un techo determinado. Señalo además que el primero que le sugirió ese camino fue Federico Storani. En algún momento lo dijo públicamente. Bueno, ellos eran amigos de la facultad. Eran amigos de la facultad, efectivamente, hace unos cuantos años ya, ¿no? Sí, bueno, pero después mantuvieron, digamos, cierta relación. Esto no digo que se lo haya dicho personalmente, digo que en alguna declaración Freddy dijo por ahí que la manera de romper el techo no es ser candidata, con eso elimina el techo, deja de ser candidata y desaparece el techo. No sé si ella lo escuchó, o ella lo intuyó, o alguien se lo dijo, pero adoptó esa actitud táctica. El problema va a ser que uno de los problemas, de las dificultades que podemos tener en el futuro, consiste en un gobierno bicéfalo donde el poder está en el segundo y no en el primero en el orden de la fórmula, ¿no? Entonces ahí el peronismo, esas contradicciones siempre las ha resuelto de manera más bien dura. Bueno, acá se pueden resolver con un tuit. Yo me imagino que un tuit o dos tuits de ella desplazan a cualquiera. Y además la capacidad que tiene ella, que Alberto no tiene, que es la de movilizar la calle. Ahí aparece la cosa que yo no puedo comprender, lo digo con toda sinceridad. No puedo comprender la importancia de la adhesión juvenil en la candidatura de Cristina. Pero ustedes que como partido en determinado momento fueron una fuerza significativamente joven a partir de la coordinadora, aunque creo que vos no estabas en la coordinadora. Yo ¿no? nunca milité en la coordinadora. Ahí está, pero bueno, estoy para ponerte el dedo, ¿no? Pero de cualquier modo era un movimiento realmente juvenil y además citaste a varios. Ese fenómeno de la adhesión juvenil lo obtuvo Alfonsín,
que Alfonsín era un político excepcional que trabajaba con principios y con ideas. No eran discursos vacíos, eran discursos con contenido. No eran creadores de la brecha, sino todo lo contrario. Eran discursos que buscaban unificar a la Argentina. Me parece que el famoso paraguas los puedo cobijar a todos. los puede cobijar a todos. Así te fue. Y sí, bueno, esto ya... Pero desde el punto de vista de la consolidación del régimen democrático en la Argentina, Alfonsín tuvo una influencia fundamental. Perdón. ¿Qué pasa? Cristina es distinta a eso. Cristina convoca para el combate, convoca para la confrontación, convoca para la lucha, convoca para el antagonismo. La brecha es una creación de Cristina. La CLO, ¿te acordás de la CLO? La CLO fue el que la inspiró desde el punto de vista doctrinario, dicen lo que entienden de estas cosas. Sí, a mí me cuesta creer que ellos siguieran tan al pie de la letra, más allá de que en realidad, bueno, no sería el único pensador de este tipo que ellos adoptaron como propio, pero me parece que ellos por sí mismos descubrieron una beta que les dio beneficio. Especialmente Néstor, que no era un ideólogo. No, por supuesto. Especialmente Néstor. Cristina tiene más pretensiones de ideóloga, ¿no es cierto? Por lo tanto, me parece que lo de la CLO pasa más por Cristina que por Néstor. Pero Néstor efectivamente encontró que en la confrontación hallaba un espacio para su desarrollo. Te quiero saltar a cuestiones más pedestres. La razón de la fusión entre el PRO, Macri y el radicalismo pasa por un hombre en particular que es Ernesto Sanz. Sí. ¿Qué pasó con...? Es un misterio, o sea, no está ni aparecido. En cualquier momento alguien va a presentar un habeas corpus. Bueno, ¿Cómo es ese tema? Yo tengo la misma incógnita. Bueno, pero se supone que vos sos radical, pertenecés, acatás las órdenes. Digo, acato, pero no comparto. Está bien. Se lo reitero. Te digo, Ernesto Sanz, yo puedo jugar los resultados. Y los resultados han sido malos para el radicalismo y han sido, en alguna medida, un acto de irresponsabilidad de Ernesto Sanz, su alejamiento. Porque él fue el impulsor central de dos cosas que fueron sucesivas. Primero, destruir UNEN y después crear la alianza con el PRO. Ese protagonismo implica una responsabilidad política. Y la responsabilidad obliga a poner la cara. Y Sanz no ha puesto la cara después de que impulsó la creación de esta alianza, o de esta coalición meramente electoral. En ese plano, y sin que tenga la responsabilidad, pero participa de la misma cuestión, el rol de Carrió en todo esto, porque finalmente es del tronco radical. Sí, el Carrió es del tronco radical, pero es un producto de la tendencia al individualismo de la política argentina. Por razones que en su momento pudieron ser explicables. Le pasó con otros dirigentes también. Un amigo mío, un gran amigo mío, Ricardo López Murphy, sí, claro, se fue del partido. Bueno, lo echaron. Lo echaron. No lo echaron. Lo echó Alfonsín. No, Alfonsín echó a Ricardo López Murphy y a Federico Sturzenegger, el padre del que tuvo la experiencia en el Banco Central. Digo, lo cierto es que la salida de Lilita y Ricardo debilitaron al partido y pusieron en marcha esta política de lo que vale es el individuo. Esto deterioró enormemente la función de los partidos en Argentina. Nos hizo retroceder un siglo. Porque se acuerda, al fin del siglo XIX se creaban clubes políticos alrededor de un personaje importante, los amigos de Roque Sáenz Peña. Y entonces trabajaban para que Roque Sáenz Peña fuera el presidente de la República. Después desaparecían. Fue el socialismo y el radicalismo y el socialismo en el orden cronológico los que empezaron a establecer institucionalmente el instrumento partido político para actuar en la actividad política. Esa institucionalidad aparece desvirtuada por este proceso de individualización que coloca al candidato por encima del partido. Ahora, eso no es una tendencia que se da por producto de la gente que vive en el país y que se quiere expresar a través de individualidades más que por adhesiones a un partido. Sí, puede ser que haya algo de eso, pero digo, eso no es bueno para el sistema. Debilita el sistema, de la misma manera que lo debilitan las PASO. Las PASO están poniendo en evidencia en este momento su inutilidad para elegir candidatos y su utilidad para producir escenarios de crisis. No sé si está claro. Ahora, volviendo a las individualidades, vos que sos un hombre de la provincia de Buenos Aires, Avellaneda, ¿no? De Avellaneda, efectivamente. Zona de Cristina esa, ¿no? Zona de Cristina. Zona sur del Gran Buenos Aires, la zona más pobre de la Argentina. Pero independientemente de eso,
En la provincia de Buenos Aires gana en su momento la señora Vidal, una cara nueva, joven, desconocida y casi sin partido. Y ahora gana alguien que es también ajeno a la provincia, como es el caso de Kicillof. ¿Qué es lo que interpretan o han interpretado, por no citar casos anteriores, estas dos personas, cuando inclusive no había, digamos, estructura para sostenerlo? Bueno, el peso electoral de la provincia de Buenos Aires está centrado en el Gran Buenos Aires, básicamente. Y el Gran Buenos Aires se comporta como un área nacional, no como un área provincial. En Avellaneda se leen los diarios de la capital, los canales de televisión de la capital, se ve la política desde el punto de vista de la Casa Rosada. Por lo tanto, es fácil que un personaje que aparece en el escenario nacional pueda instalarse rápidamente en la provincia de Buenos Aires. Néstor Kirchner fue candidato por la provincia de Buenos Aires, claro, ¿no es cierto? De manera que eso se explica de esa manera, a mi manera de ver. Por otra parte, la política argentina, esto quiero decirlo con mucha precisión para no aparecer como agresivo o como despectivo. Ahora que vas a tirar una bomba, cuando te vas. No voy a tirar una bomba, voy a decir, en la política argentina actual están sobrando los funcionarios y faltando los políticos. Hay demasiada gente que quiere conservar el cargo y actúa en una actitud individualista en preservación de su propio espacio, que está vinculado con un cargo, con una candidatura, con el acceso a determinada calidad de vida y en algunos casos el acceso a algunos negocios. ¿No es cierto? Faltan políticos, falta visión global, falta perspectiva, falta punto de vista en el horizonte, falta inteligencia. Hay un retroceso de la calidad de la política argentina. Despidiéndote y dándote el vino de la casa que le damos a nuestros invitados, el marcador y el angelito de siempre, te pregunto, Ricardo Alfonsín hizo como una observación, inclusive ajena a lo partidario, como que si esto continuaba como uno imagina que está continuando, digo, este tipo de crisis, la Argentina se está entrando en un desfiladero de difícil salida. ¿Compartir lo mismo? Comparto. Yo tengo el temor de que en algún momento alguien diga que la Argentina es un país fracasado e inviable. Porque no encontramos la salida a nuestros problemas estructurales. Los vamos profundizando permanentemente. Hay un 30 y tanto % de pobreza, hay una enorme cantidad de argentinos marginados y no encontramos ni siquiera la perspectiva de un ordenamiento económico que nos lleve a salir de la pobreza. Te agradezco, Juan Manuel. Te invito otro día y a ustedes los despido por un minuto nomás, porque después vamos a tener sentado ahí a Agustín Monteverde. ¿Qué quieren que les diga? Él les va a decir verdaderamente si esto explota y cómo llegamos en los próximos 2 meses, porque faltan 2 meses, que es una eternidad, para las elecciones del 27 de octubre. En un minuto nomás con Agustín Monteverde. Gracias otra vez. Vamos a empezar suavecito con el compañero Monteverde a raíz del comunicado que sacó Alberto Fernández con sus asesores económicos luego de su entrevista con el fondo. Él, en ese comunicado, la impresión que uno tiene es, les dice que se haga el default ahora, claro, que emitan ahora, cuando menciona el artículo 4 y no que me toque a del mí. fondo, le está diciendo implícitamente al fondo que si está violando el artículo 4 al prestar poner sus desembolsos al servicio de la fuga de capitales, se está violando el estatuto. Sí. La verdad que es la parte más incendiaria del... Los Fernández con este comunicado lo que están es tratando de preservarse de lo que les puede ocurrir. Bueno, a ver, Porque desde un ¿qué punto puede- de vista sectario, ¿Sectario a sí, favor de quién? de cada uno, del interés mezquino de cada Sí. parte, no necesariamente pavimentar una transición es el mejor negocio, ni para unos o para otros. Así como para el gobierno podía ser descargar las culpas de lo que está ocurriendo sobre la oposición, o en este caso kirchnerista, para el señor Fernández también puede ser negocio gobernar Roma sobre las cenizas de Roma, ¿no? Digamos algo parecido a lo que ocurrió con cambios de gobiernos también en la Argentina. Por supuesto. Caso... Esto es viejo como el mundo. Ahora, en ese plano, uno tiene la impresión de que esto es más grave
que otros acontecimientos que hubo en la historia argentina, inclusive recientes. Y uno toma, nunca hubo una caída de la bolsa tan grande del patrimonio, de las acciones de las empresas argentinas como ahora, nunca en la historia. Tenés un proceso de inflación, yo no digo galopante, por lo menos de alta inflación. Tenés un proceso de devaluación casi inmediato, que no será la semana próxima, pero que puede ser la semana próxima. Yo creo que estamos con una dentro de un crisis mes. en curso. Estamos en el Por medio eso, del proceso. Ahora, en toda esa Claro. explosión, y además, ¿con qué obligaciones? Que ¿Con tiene, ¿Qué obligaciones tiene la Argentina en materia financiera, por ejemplo? Bueno, de aquí a fin de año realmente la cosa viene terriblemente cargada. Vencen en el orden de casi 10.000 millones de dólares de letes, vencen 1.400 millones de dólares en letras ajustables por cláusula dólar, vencen 400.000 millones de pesos en letras en moneda local. La verdad que uno no sabe muy bien cómo va Ahora, a poder frente a hacer el eso, gobierno. la gente, digamos, si bien hay un drenaje de dólares, no hay corrida. No, hay un drenaje. Por ahora esto es contenido, digamos que corrida todavía no se ve, pero es muy difícil pensar que se pueda sostener la base de depósitos con estos niveles de tensión. Además, con el riesgo país donde está, con caídas tan fuertes de la bolsa, una nueva caída como la que hubo hoy. Realmente son días de una precariedad enorme, una fragilidad. Ahora, frente a esta crisis, ¿cuál es la razón por la cual Alberto Fernández, candidato presidencial, para muchos casi seguro presidente, decide participar en una reunión con una delegación del Fondo Monetario? ¿Qué es? ¿Voluntad de protagonismo? ¿Trata de enviarle un mensaje a quién por su presencia ahí para avalar a sus representantes económicos, que serían el caso de Nielsen? Bueno, la reunión aparentemente fue pedida por el fondo. Por el fondo. Por lo menos es lo que dice el comunicado. La hizo con la gente del fondo más predispuesta hacia la Argentina, por cierto, que es la de la misión. Exacto. Porque el board no tiene ese nivel de disposición hacia la Argentina. Yo no descartaría que la parte más importante del mensaje al fondo haya sido precisamente esa crítica tan ácida, tan directa además, Sí. sobre el hecho de estar dando fondos para que vayan a parar a la fuga de capitales. Cosa que es real, ¿no? Esa fuga de capitales que a la gente que de pronto saca la plata de la Argentina. Efectivamente. Bueno, detrás de eso siempre está la historia de, bueno, a quiénes se estará beneficiando, etcétera, etcétera. Que yo esa visión conspirativa prefiero dejarla a un costado, ¿no? Pero... Ahora, frente a esta situación, uno lo escucha a Nielsen, que tiene una determinada voz y un determinado pensamiento. Me parece que no es el mismo de otra gente, como el caso de que apareció Solá diciendo que iban a impedir que la gente comprara dólares para amarrocar, esto es, para ahorrar. Bueno, lo que pasa es que... O que va a intervenir o que había que tocar la bolsa. La verdad es la Junta, que... había que el reinventar de kirchnerismo vuelta es un la verdadero Junta. guiso en este momento, ¿no? Hay de todo ahí dentro de la olla, ¿no? Y lo que es notable es que el señor Fernández trata de darle a unos y darle a otros. No es casualidad que haya ido a la reunión con la CUNSA, haya ido por un lado Guillermo Nielsen y por otro la señora Todesca. Es decir, Digamos la moderación que no por un lo- lado y bueno, y el kirchnerismo más duro por el otro, ¿no? ¿Vos imaginás como kirchnerismo muy duro a todo lo que es el Grupo Callao? Bueno, sí, claramente muy distinto a lo que puede ser la versión moderada que encarna Guillermo Nielsen, ¿no? Y en ese plano, ¿cuál es la posición más relevante, la que importa más alrededor de Fernández? La de Todesca, no sé, la hemos elegido a Todesca, pero por ahí es Álvarez Agís el personaje Yo el creo más que- radical, digamos. Yo creo en que ese- Fernández va a tener que apoyarse
en los moderados. Tal vez inicialmente juegue un poco para conceder al enemigo, y estoy hablando del enemigo interno, pero Fernández claramente su principal problema, si es que llega a asumir como presidente, lo tiene hacia adentro, y es cómo manejar, por un lado, a la compañera Cristina, pero sobre todo a todo lo que arrastra ella, que tiene que ver con su hijo y con la cámpora. Ahí empieza una batalla. ¿Pero eso es una batalla de tipo político o económica? No, es una batalla de tipo político, clarísimo. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema con la economía? Bueno, pero claramente él va a tener que dar alguna señal de apoyarse en todo caso sobre el otro costado. Evidentemente no creo que vayas al combate contra Máximo Kirchner apoyándote en Todesca, me da la impresión. Para sintetizar un poco este tema del comunicado, ¿esto facilita o entorpece la remesa de 5.400 millones de dólares que el fondo se comprometió con la Argentina? Yo diría que claramente la entorpece. Claramente la entorpece. Y en todo caso, aun cuando lo hubiera, lo que busca es impedir que el Banco Central pueda intervenir en el mercado cambiario. Con lo cual, lo que estamos diciendo es... Para un poquito, porque ahí yo no entiendo. Porque para Álvarez Agis y para el mensaje económico que dio la gente de Fernández, el Banco Central actuó con profesionalismo, más tanto profesionalismo que algunos dicen que Sanleris va a seguir estando como presidente del Banco Central en una administración de los Fernández. Entonces, ¿cómo es esto? Bueno, lo que está claro es que acá esto lo que busca es cortar el estipendio dirigido a intervenir en el mercado. Hay una cosa que es cierta y que en eso hay que tenerlo en cuenta. Defender el valor del dólar significa rifar reservas. Esto es clarísimo. Y hoy el nivel de reservas netas, efectivas, es angustiantemente bajo. Ahora, ese es el objetivo primero de Mauricio Macri, supongo que de la CUNSA, porque la CUNSA, complementando la inquietud de Macri de que vamos a estabilizar el dólar sea como sea, ha dicho, yo no voy a permitir, teniendo reservas, que el dólar sea un barrilete. Bueno, justamente... Es clara la decisión del gobierno de defender un determinado tipo de cambio. Sí. Ahora, eso implica tirar la reserva por la ventana. Sí o sí, pero esto es clarísimo. Salvo que me digas que la demanda de dólares desaparece de un día para otro. ¿Me puedes explicar la declaración de Fernández que dijo hace 5 días el dólar está bien a 60 y hace 48 horas dijo el dólar está bien a 51? Bueno, desde ya para mí era ya, no sé si gracioso o trágico que los candidatos estén opinando sobre el tipo de cambio adecuado. De todas formas, sobre el particular, yo creo que cuando ya estás en el medio de una crisis no tiene sentido hablar de tipo de cambio de equilibrio, porque el tipo de cambio de equilibrio en el medio de una crisis está cambiando continuamente, porque en el medio de una crisis el tipo de cambio está manejado, movido por el temor y no por las relaciones técnicas de ningún tipo. Pero yo había publicado pocos días antes de las PASO justamente un artículo en donde ante el debate sobre si había o no atraso cambiario, yo he sostenido y para mí es muy claro y sigo sosteniendo que hay atraso cambiario. Y hay atraso cambiario porque no me pueden hablar de... Perdón, si hay atraso cambiario y recupera el tipo de cambio, ¿vamos a tener inflación? Por supuesto. Vamos a tener algo más. Y dólar. ¿Y entonces quién se beneficia? No, pero es que el problema, el daño ya está hecho. El daño ya está hecho. Esto es el producto de haber evitado las reformas estructurales sistemáticamente y haberlo tapado todo eso con pura política monetaria, con puras compresas. Tapábamos la fiebre, pero la infección seguía. Bueno, ahora llegó la hora de las consecuencias y las consecuencias se están tocando la puerta. Tenés un problema muy serio de deuda fiscal, de deuda cuasi fiscal
y de atraso cambiario. Ahora, ¿viste que ninguno de los dos candidatos habla del gasto? Por supuesto. Y se sigue, pero eso sí, todo el mundo se desgarra las vestiduras por el desendeudamiento, por el endeudamiento. Perdón, el endeudamiento es el hijo directo de la exuberancia impúdica del gasto estatal, que es todo gasto político. Impúdica. Me gustó esa definición de Agustín sobre el gasto público en la Argentina. Bueno, perdón, ya que vos me das regalo, Sí. y como yo no te traje regalo las últimas veces, y esto es muy a tono para regalarle al próximo gobernante, son las reformas necesarias para crecer en libertad que hicimos en la Fundación Libertad y Progreso, donde soy consejero académico, y bueno... Bueno, acá creo está el que libro. de Ojalá lo Agustín, apliquen. Que seguramente no lo van a leer. Pero sí ustedes. De la Fundación. Pero los del gobierno que están y del gobierno que viene, seguramente ninguno lo va a leer. Gracias, Agustín, gracias a ustedes, perdón por el atraso para que entregamos el programa. Les dejo unas muy buenas noches. Y le aguanta la mirada.